Jesús fue tentado en el desierto. El diablo le invitaba a tomar los reinos del mundo, el poder y las riquezas. Diríamos en síntesis que Jesús fue tentado por Satán para que se convirtiera en un rey. En otra ocasión, después de haber multiplicado los panes y los peces, las multitudes querían arrebatarle y hacerle rey, y Jesús huyó de ellos. Así como venció, como dijo no a la tentación en el desierto para ser un rey, también dijo no y huyó de las multitudes que querían hacerlo un rey. Sin embargo, en el pasaje que hoy vamos a leer, Jesús entra como rey en la ciudad de Jerusalén, es aclamado como rey en la ciudad de Jerusalén, y entonces surge la pregunta, ¿cómo es que si Jesús había rechazado ser reconocido o nombrado como un rey, ahora Jesús está aceptando, Jesús está participando plenamente de una entrada procesional real, es decir, de reyes, a la ciudad de Jerusalén? Vamos a leer en Lucas capítulo 19, a partir del verso 28, esta historia. Dice Lucas 19, 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, o respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Varios de los subtítulos de las pinturas y de los sermones referentes a este relato que acabamos de leer, le llaman la entrada triunfal. No hemos querido titular de la misma manera nuestra reflexión de hoy, porque podríamos preguntarnos qué tan triunfal fue esa entrada si 8 días después Jesús estaba siendo asesinado. ¿Cómo podemos llamarle triunfal a esa entrada en donde las autoridades, los sacerdotes, los líderes,
del pueblo elegido desconocen a Jesús. Donde el pueblo, en gran medida, pasado poco tiempo, le olvidará. Hemos titulado, en cambio, a nuestra reflexión, Ironía profética de la entrada procesional de Jesús. Poco complicado el título, vamos a tratar de ir explicando el porqué. Este acto de Jesús de entrar en Jerusalén es un mensaje de Dios, en tanto que mensaje de Dios es un acto profético. El género literario en el que la profecía se expresa puede ser verso, puede ser ley, puede ser himno. En este caso es una ironía. ¿Y en qué consiste esta ironía profética? En una entrada en procesión a la manera de los antiguos reyes de Israel. Hace tiempo que Israel no tiene reyes. Más o menos 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, gobernó en Judá el último rey de Judá. 600 años que no ha habido una procesión real, una procesión de un rey como esta. Por eso le llamo una procesión litúrgica, una procesión real de Jesús. Tenemos en la mesa un ejemplar de los 2 volúmenes de una compilación de los evangelios. Esta obra, esta edición, toma pasajes textuales de los 4 evangelios y procura acomodarlos en un orden que se parezca a una biografía, digamos, a la manera cronológica en que contaríamos combinando los 4 evangelios. Es una edición del siglo XIX, una edición muy lujosa que se ganó un premio del Vaticano. En este caso, bueno, además, por supuesto, de los textos correspondientes, tenemos los grabados. Estamos viendo un grabado ahí a un lado, que representa la entrada triunfal, o lo que se ha llamado la entrada triunfal y que nosotros hemos llamado la ironía profética de la procesión. Y a un lado mío tenemos un cuadro de un pintor del renacentista muy famoso, Giotto, en el que pues, nos describe plásticamente a los discípulos alrededor de Jesús, a las personas enfrente, expectantes, algunos quitándose los mantos para ponerlos al paso de Jesús. Y en la composición pictórica, Jesús ocupa el lugar central, montado sobre el asno. Y bueno, esta centralidad de Jesús nos llevará a las siguientes preguntas de nuestra reflexión en torno al pasaje. Diríamos, o nos preguntaríamos, en primer término, ¿quién es Jesús? Esta es una pregunta universal, es decir, una pregunta lanzada para todo el mundo y que todas las personas tienen que contestar en esta vida o después de esta vida. Hay un pasaje donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué dicen que soy yo? Los discípulos contestan, algunos dicen que eres un profeta, un maestro. ¿Y ustedes qué opinan? Si la gente piensa que es Jeremías o Elías que ha resucitado, que ha venido otra vez, o Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿qué opinan? Aquella famosa respuesta del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de esa respuesta, según el Evangelio de Mateo y según el Evangelio de Marcos,
A partir de esa respuesta, Jesús comienza su camino a Jerusalén, que en Lucas lo hemos visto ya comenzar en el capítulo 9, verso 52. En Lucas 9:52 ya allí comenzamos todos los relatos de sanidades, milagros, parábolas, enseñanzas, discusiones que Jesús tiene en este camino hacia la cruz. Pero nuevamente digo, a partir de la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, Jesús inicia su camino hacia la cruz. En ese camino en que varias veces insiste a sus discípulos que al llegar a la ciudad capital, a Jerusalén, donde está el templo, sufrirá prisiones, juicio y muerte. ¿Quién es Jesús? Hoy las personas responden de muchas maneras. Para muchos, Jesús fue un revolucionario, una especie de guerrillero, de comunista. Para otros, Jesús fue un maestro de ética, un hombre admirable, un profeta. Para otros, Jesús fue un extraterrestre, o fue un hijo bastardo, o un profeta falso, un maestro de mentira. Para otros fue un fundador de una religión. Según otros, Jesús nunca habría existido. Hay muchos tipos de respuestas. Jesús habría sido un joven que se preparó en la India, en Egipto, en el Tíbet, y luego regresó a su tierra e hizo todos estos milagros. Infinidad de suposiciones, de conjeturas sobre quién es Jesús. Por supuesto, sin fundamento. Afirmar que Jesús fue un guerrillero o un extraterrestre o un iniciado esotérico, ocultista, no tiene ningún fundamento histórico y mucho menos escriturístico, porque a fin de cuentas los evangelios, quiérase o no, son los únicos documentos fidedignos procedentes del primer siglo de la era cristiana, que recogen las tradiciones transmitidas por los apóstoles, por los seguidores directos de Jesús y por los discípulos de los apóstoles. Así que, para saber quién es Jesús, tenemos que ir a los evangelios. Y esa es una de las razones por la que estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Porque queremos saber quién es Jesús, queremos conocer cada día más a Jesús. Un sermón será un mal sermón si al término de él no hemos aprendido a conocer más a Jesús el Cristo. No importa si alguien dijera qué reflexión tan erudita, o qué oratoria tan elocuente, o qué retórica tan bella. Si alguien no dice, he conocido más a Cristo, amo más a Cristo, entonces fue un sermón inútil. Pero cuando exaltamos a Cristo, estamos cumpliendo el cometido de la palabra, del ministerio de la palabra. ¿Quién es Jesús? La respuesta de los evangelios y la respuesta que usted puede dar si quiere ser consecuente con las cosas que dijo Jesús es el Dios encarnado, el Verbo eterno, la suprema manifestación del amor de Dios, hombre verdadero, modelo de todos los hombres, el Salvador del mundo, el Señor de la creación, el Señor de mi vida. Eso es Jesús. Porque cuando algunas personas, les decía, opinan, por ejemplo, que Jesús fue un personaje admirable, el hombre más grande de la historia, un gran maestro, y ha llegado la ocasión en que yo les pregunte,
Bueno, usted admira mucho a Jesús, pero ¿y qué dijo Jesús? Bueno, no sé. ¿Cómo podríamos admirar a alguien que no sabemos qué dijo? Por otro lado, si leemos afirmaciones de Jesús como yo soy la luz del mundo, o yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o yo soy el buen pastor, o yo soy el pan de vida, si leemos esas afirmaciones, quedamos desafiados a decir, esas afirmaciones son descabelladas, son mentiras, proceden de un lunático. Esa es una opción. Pero si esas afirmaciones no son mentira, si no proceden de un lunático, entonces no queda más que entonces son la verdad. Y si son verdad, ningún otro hombre pudo haber dicho algo semejante como yo soy la verdad, o yo soy la vida, o yo soy el camino. Ninguno. Por tanto, aquí no hay medias tintas. No podemos decir, bueno, Jesús no fue todo lo que dijo, pero sí es muy grande. No, Jesús afirmó cosas tajantes. Se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, el Cristo, la luz del mundo, el Verbo eterno. Los evangelios, los apóstoles, los discípulos, por supuesto, también le llaman con los títulos de Rey de Reyes y Señor de señores. Le adoran y se postran y le dicen mi Señor y mi Dios. Por tanto, hay que decidir quién es Jesús. Pero cuando, por ejemplo, decimos también que Jesús es un rey, ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y qué clase de rey es Jesús? Acordemos, pues, por lo pronto, que Jesús es un rey. Pero ¿qué clase de rey? Ahora, en la lucha de las ideologías de la pseudoizquierda que se imponen a la sociedad, han respondido, entre otros, algunos grupos de derecha, algunos de corte religioso, que en su respuesta a las falacias y a la negación de los valores de la pseudoizquierda, recuperan el grito de los cristeros. ¡Viva Cristo Rey! Los cristeros, un grupo guerrillero de la década de 1920 en México, que se opuso a un gobierno que intentaba limitar los poderes políticos de la Iglesia. Asusados por algunos sacerdotes, entre ellos un jesuita, el padre Pro, los campesinos de la zona del Bajío, de Michoacán, de Jalisco, se levantaron en armas contra el ejército mexicano, los cristeros. Y su grito era, ¡viva Cristo Rey! Cuando yo pregunto qué clase de rey es Cristo, también puedo preguntarme, ¿y qué clase de rey esperaban estos campesinos que se levantaban en armas? ¿Qué clase de rey le predicaban los sacerdotes que les conminaban a rebelarse? Evidentemente, un rey político que no gobernaría de manera personal en este tiempo sobre el mundo, sino a través de la institución que se suponía la intermediaria, la representante de ese rey. Un rey que invitaba a sus súbditos, supuestamente, a tomar los rifles, las armas y a ir a matar soldados. Ese es el Cristo Rey. Cuando usted escuche el lema Viva Cristo Rey, o vaya al Cerro del Cubilete en Guanajuato, donde está la estatua del Cristo Rey, sepa que aquí se está hablando de un Cristo Rey político, violento, de un reino terrenal que habría otorgado supuestamente a la institución mediadora. Pero también en la izquierda, cuando se habla de un Jesús Rey, de un Jesús Juez, de un Jesús Señor, desde la combinación de marxismo con cristianismo, que se llama teología de la liberación, se está hablando de un rey que no está en la Biblia. Se está suponiendo que Jesús hubiese sido
también una especie de judío celota. Los celotas eran esos rebeldes, guerrilleros que se levantaban contra el Imperio Romano. ¿Habría sido Jesús una especie de celota opuesto al Imperio Romano? Es evidente que Jesús está y estaba opuesto a toda injusticia. Pero la oposición a la injusticia no justifica el camino de solución. No todo camino que busca una solución es un camino correcto. Estamos en contra de la injusticia, pero desde el Evangelio de un Jesús que se llama y que dice que aprendamos de él humildad y mansedumbre, sabemos que el camino correcto no es la violencia, no es la idea utópica, soñadora, de que con una revolución, vía las armas, vamos a lograr establecer la justicia en este mundo. Eso no va a suceder con ningún reino terreno, ni es ese el reino de Cristo. Si así fuera el reino de Cristo, y siguiendo nuestro relato, Jesús no hubiera llegado montado en un asno. Jesús hubiera llegado montado en un caballo. No hubiera tenido alrededor suyo seguidores con palmas y con mantos, sino con espadas, con lanzas, con arcos. Y hubiera entrado a Jerusalén, que era toda una fortaleza, además de ser una ciudad sagrada para el pueblo judío, hablando arquitectónicamente con sus murallas y sus torres, era una fortaleza. Jesús hubiera asaltado Jerusalén, se hubiera hecho fuerte allí y se hubiera levantado contra los romanos, o hubiese usado los milagros. Vean cómo la multitud viene alabándole por las maravillas que ha hecho. Hubiese Jesús usado sus poderes milagrosos para acabar con los romanos. Y seguramente algunas personas esperaban eso. Entre los discípulos, entre los 12 apóstoles, había 2 que habían pertenecido al grupo celota, probablemente Simón Celota y Judas Iscariote. Pero Jesús no entró en plan de guerra a Jerusalén. No conminó a sus seguidores y a la multitud que le rodeaba a rebelarse contra el Imperio Romano. En ningún momento vemos a Jesús utilizando una violencia destructora. Lo veremos en el siguiente pasaje, expulsando a los mercaderes del templo, pero a ninguno lo mató ni usó una espada. Ya platicaremos de eso. Jesús no entró como un rey violento. También entre la extrema derecha protestante se ve a Jesús rey desde una perspectiva política y militar. De los mejores ejemplos de ello está el gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido algunos presidentes, tanto católicos como protestantes, que han justificado las guerras en la medida en que creen ser los árbitros del mundo, los defensores de la libertad, de la civilización cristiana y especialmente del mensaje cristiano y del pueblo judío. Y con esos argumentos, Estados Unidos ha usado su poderío, como lo usó en otro tiempo el Imperio Romano, para justificar guerras y dominar pueblos. Ese no es el rey que estamos esperando. ¿Cuál es el rey que predica la teología de la prosperidad? Un Jesús que hoy tendría que haber sido victorioso, que en su vida sobre esta tierra también tuvo que haber sido victorioso sobre toda enfermedad, sobre toda la pobreza, sobre todo el fracaso, y mirar el reino de Jesús y mirarse como parte del reino en esa teología es suponer y es esperar
que Dios nos va a proveer de riquezas, que Dios nos hará líderes y personas socialmente importantes. Desde esa teología, Dios quiere darnos comodidad y prosperidad. Y nos dará la fe y nos dará el poder para rechazar, para cancelar todo tipo de pobreza, de fracaso, de enfermedad y de desgracias. Entonces Jesús parece otra vez un rey terrenal, obviamente aquí no histórico, más bien místico, pero terrenal en el sentido que en esta vida el Hijo de Dios vive de manera cómoda y lujosa como un hijo del rey. Si el rey, refiriéndonos a Dios o refiriéndonos a Jesús, es el dueño del oro y de la plata, y yo soy un hijo del rey o yo soy un seguidor del rey, entonces yo debo tener lo mejor de lo mejor. Porque, y se justifica, ¿cómo voy a ir a predicar, a decir que soy un hijo del rey, y las personas van a ver mi carro, que es una carcacha de estar talada, y van a decir, ¿cómo ese va a ser un hijo del rey? En cambio, cuando Dios me bendice con un automóvil de superlujo, yo le voy a decir a la gente que soy un hijo del rey, las personas se van a dar cuenta que efectivamente hay una evidencia de que soy un hijo del rey, y ellos también van a querer ser un hijo del rey. Ese tipo de rey místico materialista, es la paradoja, se predica en el movimiento neopentecostal a la manera en que se predicó durante muchos siglos en la Iglesia Católica Romana, que el Papa y los obispos, arzobispos, cardenales, debieran de ser ricos porque eran príncipes de la Iglesia y cómo iban a vivir en palacios menos ostentosos o con ropas menos lujosas que los príncipes de este mundo. Si queríamos que los gobiernos y los reyes del mundo tomaran en serio a la institución, a la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios tenía que tener la riqueza, el poder y el lujo para poder tratar con los reyes. Todas esas son justificaciones en las que hemos desvirtuado la manera de ser rey de Jesús. ¿Cuál es la manera de ser un rey de Jesús? Esa es precisamente la que acabamos de leer. Vamos a reiterar algunos versículos como el 29, que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. A menos de un día de camino de la ciudad de Jerusalén se encuentran estas otras 2 aldeas, Betfagé y Betania. Betania, donde vivían los amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Allí Jesús se detiene muy cerca de una montaña que será muy importante, la del Monte de los Olivos. Y recuérdelo, no quiero que se me pase a mí después, en el Monte de los Olivos se profetiza, según el libro de Zacarías, que Jesús regresará a reinar sobre el mundo. Por eso es interesante que Jesús haya iniciado su entrada procesional desde una región de la montaña donde habrá de regresar cuando venga a resucitarnos. Bien, y allí Jesús le da una orden a los discípulos y les dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Pollino se le llama a un borrico, a un asno pequeño, a un cachorro de asno, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Quiere Jesús un animal de sencillez, un animal diferente, porque lo que va a hacer Él es un acto único. De estos actos que no son los religiosos que se repiten constantemente, sino de aquellos actos que son un acto único. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. El relato es escueto, no sabemos si los dueños del burro sabían quién era Jesús, es muy probable. Cuando ellos le dicen, el Señor lo necesita, se refieren a Jesús.
Luego entonces los dueños han oído, cuando menos han oído, de ese maestro llamado Jesús. Y permiten entonces, podríamos imaginarnos que están incluso contentos de poder servir, de que su animalito pueda ser útil al Maestro Jesús. Y esta es la actitud que Dios busca en nuestros corazones. Cuando el Señor nos diga algo como esto, de nuestra vida, de nuestros recursos, de las minas, hablamos el domingo pasado de las minas, los talentos, los dones, cuando de todas estas áreas, aspectos que el Señor nos ha otorgado, escuchemos su mandato, porque el Señor lo necesita. Entonces desatemos a nuestro burro y dejémoslo ir para el Señor. Todo lo que tenemos es de Él, lo acabamos de ver. Y por eso recuerden que Lucas siempre va a hilar un relato con el siguiente, el anterior con el siguiente. ¿Por qué hablar de Jesús Rey? Exactamente antes de haber hablado de aquel noble que se fue lejos, que recibió un reino y que regresó a tomar su reino y que castigó a quienes no quisieron reconocerle como rey. Es evidente la línea argumentativa, porque quienes no quisieron recibirle como rey son quienes le van a llevar a la cruz, que son los pasajes que siguen. Y porque ahora que Jesús entra como un rey montado sobre el asno, está mostrando lo que quedó claro en la parábola. No es que el Hijo del Hombre va a tomar un reino pleno inmediatamente. Primero se va a ir lejos, pero ya es un rey. Y el hecho profético de que ya es un rey se manifiesta en esta entrada a la ciudad de Jerusalén. Bueno, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Como una especie de montura, ponen mantos sobre el animal y ponen a la manera de una alfombra mantos sobre el camino. Para comprender lo que el pueblo está haciendo y lo que Jesús permite, vale la pena que veamos algunos pasajes como el primer libro de los Reyes, en su capítulo 1, verso 33. Dice, y el rey les dijo, el rey David, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Gijón. Los judíos no eran diestros en la cría y el uso del caballo, en contraste con los filisteos, que habían vencido muchas veces a los judíos. Los judíos comenzaron a usar el caballo en el reinado de Salomón, cuando los importaron de Egipto. Por eso veremos cómo aquí Salomón entra en una mula. Veremos también cómo Jesús, a la manera de Salomón, y esto es lo que queremos hilar, Jesús va a entrar a Jerusalén para ser coronado como fue coronado Salomón. Por eso hemos ido a este pasaje. Sin embargo, y adelantándome, espero que ya lo mencionaremos, en el Apocalipsis, Jesús regresa montado en un caballo blanco. Por supuesto, ese es un símbolo. No hay caballos celestiales y Jesús, que tiene un cuerpo glorificado, no necesita subirse a un caballo para poderse mover. Pero el símbolo es la entrada de un rey, ya no en un burro, sino en un caballo con el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí David ordena que Salomón sea montado en la mula real y que sea llevado hacia Jerusalén. Y se detienen en el arroyo o en la cisterna del Gijón, que es la fuente que tiene agua todo el año muy cerca de Jerusalén. De hecho, de galerías subterráneas, algunas que dan vueltas sinuosas,
llega hasta el estanque de Siloé, que está dentro de la ciudad de Jerusalén. Ese túnel para llevar el agua del Gijón al Siloé fue hecho por el rey Ezequías, y en estos últimos años se han hecho bastantes excavaciones arqueológicas para estudiar y redescubrir el túnel del rey Ezequías. Por lo pronto, pues, Salomón es llevado cerca de Jerusalén. No entra a Jerusalén, está a las afueras de Jerusalén, en la cisterna del Gijón. Y dice el verso 34, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc. El sacerdocio arónico se había partido en dos: Abiatar, que estaba en contra de David, y Sadoc, que estaba en favor de David. Por eso en los profetas posteriores se hablará siempre de los sacerdotes sadoquitas como aquel sacerdocio restaurado cuando Dios traiga su reino. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungirán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. No olvidemos la pintura con palabras. Fuera de Jerusalén hay dos tipos representativos de personas con autoridad que van a vertir aceite sobre la cabeza de Salomón: el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, dos testigos. Como Jesús mandó a dos de sus discípulos a traer el pollino. En el Evangelio de Lucas destaca mucho la orden de Jesús de enviar a sus discípulos, siempre, Lucas 9, Lucas 10, enviarlos de dos en dos a predicar. Ahora, dos discípulos van a buscar el burro, y en el Apocalipsis, dos testigos representan a la iglesia en la función de sacerdote y de profeta, que estamos viendo aquí en Sadoc y en Natán. Por tanto, ellos vierten el aceite, que es el rito por el cual se reconoce que el Espíritu Santo reside sobre una persona para capacitarle al oficio al que Dios le ha llamado. El oficio para Salomón es el oficio real, tiene que ser el rey. Y por tanto comienza a ser el rey a partir de que el sacerdote y el profeta realizan el rito de la unción, y no porque el rito sea mágico, sino porque al hacerlo lo hacen por orden de Dios, por guía del Espíritu de Dios. Y entonces Dios respalda la oración, el reconocimiento, la unción física con el aceite, es respaldada por Dios. Los ritos, recuerden, no son mágicos, pero cuando los hacemos en orden o siguiendo la orden de Dios y en el corazón adecuado, Dios respalda. Por ejemplo, el bautismo es un rito que no tiene ningún poder en sí, pero cuando alguien se bautiza porque quiere obedecer la orden y entiende que bautizarse es una manera de evidenciar su compromiso de fe y de discipulado con Jesús, entonces Dios está actuando. No es el agua la que actúa, pero Dios respalda la acción simbólica, como toda otra acción simbólica contemplada en el Nuevo Testamento. Y entonces se toca la trompeta y la procesión de los seguidores de David que acompañan a Salomón, del profeta o los profetas y el sacerdote con otros sacerdotes tocando las trompetas, se encaminan a Jerusalén, y al entrar en Jerusalén sientan a Salomón en el trono real. Esto es la entronización de Salomón. ¿Qué nos interesa de aquí? Los detalles que repetirá Jesús. Entrar en un animal que no es un caballo,
es más un animal de trabajo, como la mula, o en su caso, el burro. El reconocimiento fuera de la ciudad de Jerusalén, la compañía que va alrededor suyo hasta que entra en la ciudad santa. Tenemos otro caso donde se describe otro de los detalles, también en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 9, en el verso 13. Está hablando de la coronación del rey Jehú. Y dice el 13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Esta alusión a los mantos que se colocan como reconocimiento del rey. Hay otros pasajes maravillosos como Génesis capítulo 49, es un pasaje que pertenece al género literario que se llama testamento, al género testamento, en el que Jacob, o al menos el redactor pone en labios de Jacob, las profecías respecto de los 12 patriarcas de Israel. En el versículo 9 de Génesis 49 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hace alusión a Judá como la tribu de la que habrían de suceder o de venir los reyes. Por eso la figura del león, que representa realeza. No será quitado el cetro de Judá. El cetro es la vara de mando, el bastón de mando que tiene el rey en su mano. Ni el legislador de entre sus pies, es decir, el poder de decretar y hacer valer las leyes, hasta que venga Shiloh. Una palabra de la que sabemos poco, pero que curiosamente el valor numérico de la palabra Shiloh, o de la frase hasta que venga Shiloh, es el mismo valor numérico en las letras hebreas de la palabra Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Pero el 11, vean qué importante el 11. Atando a la vid su pollino, ese pollino en el que Jesús entra, ahora no es desatado, sino atado. ¿Atado a dónde? A la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. La vid es el sarmiento de donde proceden las uvas. Y aquí el fruto de la uva, el vino, se compara con la sangre con que se lavan los vestidos en el sacrificio de Jesús. Este pasaje nos deja ver que entonces el haber tomado un animal joven que nadie había montado antes y que es un animal de trabajo y de humildad, nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús, al subir a un pollino joven, nos recuerda que el cordero que se ofrecía en la Pascua era un cordero joven de 1 año, sin defecto, es decir, un pollino no usado por nadie, y que ahora representa no solo la mansedumbre y la humildad de la ovejita, sino también del burrito, porque Jesús se presenta aquí como verdadero hombre. Desata el burro para entrar como rey, pero luego la profecía dice que amarra el burro, es decir, su humanidad queda atada ¿a qué? A la vid, es decir, al vino que representa la sangre. Y por eso, qué importante la última frase. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Justino mártir, teólogo del siglo II, mártir porque estuvo dispuesto a morir por Cristo en las persecuciones imperiales, interpretó este pasaje precisamente en el sentido
en que les estoy comentando ahora. Hay otra palabra profética en el libro de Zacarías, si es tan amable de acompañarme. En el capítulo 9 de Zacarías se profetiza este momento en el que Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro y nos dice el por qué. Alégrate mucho, hija de Sión. Sión es una manera de decir Jerusalén. Hija de Sión se refiere a los habitantes o al pueblo de Jerusalén. Alégrate, hija de Sión. Sión es la montaña principal donde está Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Es un poema, ¿no? En todo poema hay paralelismo, en todo poema hebreo hay paralelismo. Por eso, alégrate mucho, hija de Sión, encuentra su paralelo en da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Cuál es la razón para alegrarse y dar gritos de júbilo? Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, la llegada del rey. ¿Y cómo va a venir el rey? Justo y salvador. No es un rey que se impone, no es un rey conquistador que destruye, un rey castigador que está harto de sus súbditos. Es un rey justo y salvador. Humilde. Parece un contrasentido. Un contrasentido porque se espera de los reyes fastuosidad, grandeza, poder. No humildad, no se espera humildad por parte de un rey. Hay un cuento que se llama El joven rey, un cuento de Oscar Wilde, donde narra de un joven que se crió entre campesinos, aunque era hijo de la princesa. Fue escondido porque la princesa había quedado encinta de un hombre que no tenía la alcurnia real. La princesa había muerto de tristeza y el niño, adoptado por unos campesinos, había crecido de manera silvestre, con sus ropas toscas de pieles de ovejas, las que cuidaba allá en el campo. Cuando el rey estaba por morir, reveló el secreto y pidió que recuperaran a aquel nieto y lo trajeran al castillo y lo nombraran rey. El rey murió, los servidores fueron a buscar al niño y lo trajeron al palacio. Como si alguna sangre real se identificara con el lujo del palacio y las bellezas del arte, de las estatuas y de los cuadros, de los oropeles y de los tapices del palacio, el joven disfrutaba ampliamente de los jardines y del palacio. Pero en una ocasión en que se quedó dormido, soñó que unas mujeres miserables estaban cosiendo un lujosísimo traje y él contemplaba la miseria de sus casas, la muerte de hambre de los hijos y el sufrimiento de un trabajo agotador y preguntó en su sueño, ¿qué están haciendo? Y le contestaron, el traje para la coronación del rey. Y es que este joven iba a ser coronado al día siguiente, pero esa noche previa acababa de tener este sueño, entonces lanzó un grito y despertó y se volvió a dormir. Y ahora soñaba que en un barco lanzaban unos esclavos al mar para que buceando profundamente encontrasen las perlas más preciosas. Y entonces así hacían estos esclavos hasta que por la presión, el cambio de presión al sumergirse y salir, les reventaba los oídos y morían desangrados. Y frente a la miseria y la injusticia de la esclavitud, en el sueño el joven preguntaba, ¿y estos qué están haciendo? Están buscando perlas para el cetro del rey. Y entonces otra vez lanzó un grito y se despertó. Por tercera ocasión, el joven se quedó dormido y volvió a soñar. Y esta vez se soñaba en unas minas.
en las que los hombres buscaban piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes. Pero la muerte, la epidemia, el hambre, como rivales competían para cobrar la vida de esas multitudes de esclavos, y muchos caían muertos por estas plagas. Y otra vez el joven preguntó, ¿y qué están haciendo estos hombres? Están buscando las piedras preciosas para la corona del rey. Se despertó por tercera ocasión y entonces al día siguiente, cuando estaba toda la multitud reunida en la catedral para la coronación del rey, él se presentó sin aquel vestido lujosísimo, sin aquel cetro lleno de perlas, sin aquella corona tachonada de piedras preciosas. Se presentó con su báculo de pastor y su vestido de sayal. Y entonces el obispo le reprendió y le dijo, el pueblo espera otro tipo de rey. No te puedo coronar así. Y se negó a ungir y se negó a coronar al joven. Pero en ese momento, un rayo de luz directamente de la ventana, del cielo por la ventana, cayó sobre el joven rey, que se postró de rodillas y termina el cuento diciendo, uno más alto que el obispo ungió a este rey. ¿Por qué les recuerdo esta historia, este cuento? Porque nos ilustra que la gente no espera un rey humilde. Los políticos no esperan un rey humilde. Los que presumieron de ser parte del pueblo y luego llegaron a ser gobernantes, terminaron acostumbrándose a los lujos del palacio. Por eso decíamos que qué tipo de rey es Jesús y decíamos cómo la gente de los distintos ámbitos religiosos sigue esperando un rey impositivo, guerrero, rico, un rey que nos dé poder, que nos dé lujos, que nos saque de nuestros problemas. Ese es el tipo de rey que seguimos esperando. Pero Zacarías 9 dice, tu rey viene a ti humilde, cabalgando sobre un asno, un pollino hijo de asna. Escuché a un predicador de la teología de la prosperidad diciendo que el pollino en ese entonces era tan caro, tan ostentoso, que era como tener ahora un Rolls Royce. No sabe lo que dice. Por supuesto que eso no era. Si Jesús hubiese entrado a Jerusalén en un carro romano jalado por los más briosos y bellísimos caballos de pura sangre, diríamos, sí, entró en un transporte de lujo. Pero el profeta lo dice con todas sus letras, ¿no? Humilde. De una vez vamos a leer en Zacarías 14, porque nos habíamos referido al Monte de los Olivos, ¿no? ¿Qué dice Zacarías 14 a ese respecto? Acontecerá, perdón, el verso, no les dije verso, ¿verdad? El 4. Desde el 3, perdón. Después saldrá Jehová, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Acabamos de ver a Jesús en Betania, cerca del monte, y aquí nos dice la ubicación, enfrente de Jerusalén al oriente. Allí va a venir Jehová, pero aquí a Jesús le está llamando Jehová, porque no es el Padre quien va a venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos, sino el Hijo. Quien pondrá sus pies es Jesús. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, etcétera, etcétera. Lo más importante, saldrá Jehová, verso 4, verso 3, saldrá Jehová, verso 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Sobre este monte donde ahora entra humilde, vuelve glorioso. Entonces, reasumiendo por los pasajes que hemos leído, cómo era una procesión. Recuerden que Jesús entra en procesión. Primero, una aclamación. Al inicio de la procesión y a las afueras de la ciudad tiene que haber una aclamación. En segundo lugar,
tendría que haber habido una bienvenida de los gobernantes de la ciudad. Esto no solo en los pasajes que hemos leído, sino en las costumbres del Oriente Medio antiguo. Una bienvenida de los gobernantes de la ciudad. Y tercero, un culto en el santuario para santificar la ceremonia o para coronar al rey. Por eso no quiero llamarle la entrada triunfal, porque Jesús no fue bienvenido por los gobernantes de la ciudad, por los dirigentes del pueblo, ni tampoco fue llevado al templo para ser reconocido como santo, ni tampoco fue, al menos en intención, mucho menos en el objeto, no fue coronado Jesús por la gente, por los que deberían tener la autoridad en el pueblo. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar la entrada triunfal? Es una procesión, sí, a la manera de los antiguos reyes, pero Jesús no está buscando poder. Por eso comencé contrastando cómo el diablo había tentado a Jesús para que fuera un rey poderoso, cómo el pueblo quiso nombrarle un rey poderoso y Jesús siempre dijo no. Y yo pregunté cómo es que ahora Jesús entra como rey. Porque no está entrando como un rey altivo, con los grandes lujos, con el gran despliegue de poder. Jesús está entrando en la humildad, en la mansedumbre de aquel que sabe que es rechazado, de aquel que sabe que la voluntad de Dios para su vida es ser asesinado. Y sin embargo entra, porque Jesús no puede dejar de testificar a qué ha venido y quién es Él. Pero ¿por qué le llamamos ironía? Precisamente por eso. Porque no es un triunfo real, no es un reconocimiento, una coronación oficial por parte del pueblo. No. En ese sentido, es una de las formas retóricas que se llama ironía, que es decir la verdad de una manera aparentemente contraria a lo que queremos decir. Entonces Jesús está anunciando que Él es el Rey de Reyes, el verdadero Rey, el Rey hijo de David. Note otra vez el talento de Lucas. ¿Cuál es el pasaje previo que Lucas nos relató? El ciego en el camino de Jericó que grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y ya vimos que ese título significa descendiente del rey David que heredará el trono eterno. Entonces Lucas tiene una intención cuando a la entrada de Jericó, Jesús se encuentra con un hombre ciego físicamente, pero espiritualmente con más visión que los hombres que tienen sanos los ojos, pero que están ciegos espiritualmente, y que puede reconocer a Jesús como el prometido descendiente del linaje del rey David, en quien Dios establecerá el trono eterno. Y entonces Jesús entra a Jericó, donde se encuentra a Zaqueo, y cuenta la parábola del rey que se fue lejos y que encargó mientras tanto a sus siervos las riquezas. Por tanto, es una ironía. Jesús quiere que el pueblo entienda qué clase de rey será Jesús, pero lo muestra de una manera que parece contraria a lo que es un rey: humilde, rechazado y desconocido. Y sin embargo, la forma procesional es la forma de la entrada de los reyes. Continuamos entonces, y dice en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada, Lucas 19:37, la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. A diferencia de Marcos y de Mateo, que también hablan de este relato, a Lucas no le interesa mostrar que es la multitud en general la que alaba a Jesús. Lucas es más preciso: la multitud de los discípulos. Igualmente, Lucas omite la palabra hosana, que significa salva ahora, y omite
el recibimiento con palmas, porque la palabra hosana y la costumbre de aclamar con palmas, con ramas, es una costumbre nacionalista, y Lucas quiere tener un evangelio que abarca a los gentiles, está abriendo a todos la posibilidad de reconocer a Jesús como Rey. Así que son los discípulos quienes alaban a Jesús, y ahora Lucas, como suturando, hilando todo lo que nos ha contado desde el capítulo 9, dice, por todas las maravillas que había hecho. Y ahí podríamos dar todo un repaso al Evangelio de Lucas y recordar cómo Jesús sanó a los leprosos, cómo Jesús liberó a los endemoniados, cómo Jesús resucitó a la hija del preboste de la sinagoga, cómo Jesús sanó al criado de un gentil, un soldado romano, el centurión, cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, calmó la tempestad, sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre, sanó al hombre que estaba mudo y sordo, etc. Muchos milagros, muchas enseñanzas, muchas maravillas. Ahora, para los discípulos, esas maravillas son evidencia, manifestación, prueba de que Jesús es el Rey, es el enviado, es el Mesías. Yo había pensado que platicáramos hoy hasta el verso 44, que fue hasta donde leímos. El tiempo ya se me agotó. No voy a terminar, vamos a dejarlo aquí, en este versículo que acabo de leer, el 37, pero ya que tenemos el versículo en griego aquí, en el frente del púlpito, lo voy a leer para que usted vaya meditando en él, vaya haciéndose preguntas para que, si Dios quiere, la próxima semana podamos ya tenerlo digerido, ¿no? Reflexionado. Este versículo 42 dice, Legon oti, y egnos inti mera tafti, que sutapros irinin, nindecribi, apoftalmon su. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús lloró sobre la ciudad, decía, Legon oti, diciendo, y egnos enti mera tafti, si supieras en el día este, que sutapros irinin, las cosas que se refieren o que te podrían traer paz, nindecriban, pero ahora están ocultas, apoftalmon su, de los ojos suyos. ¿Cómo es que en este momento en que Jesús pudo haber sido reconocido por su pueblo y su pueblo lo hubiese visto con la fe y el arrepentimiento que se requería, Jerusalén no hubiera sido destruida? ¿Cómo es posible que Jerusalén no comprendió su tiempo? Cerremos con esto. ¿Cuál es el tiempo de Dios para usted? ¿Tiempo de qué es ahorita para usted? Como dice el Eclesiastés, hay tiempo de llorar, de reír, de sembrar, de arrancar, de plantar, de nacer, de morir. ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿En qué punto el plan de Dios está hoy en nuestra vida? ¿Está oculto de nuestros ojos o tenemos visión? Por lo pronto, hoy recordemos que Jesús es el Rey. Sí, pero ¿qué clase de Rey? Rey humilde y manso. Y no solo Rey del universo. Ahora es importante que yo diga, es mi Rey. Es el Rey de mi vida. Y el reino que ha venido a establecer ahora está simbolizado porque Él viene montado en un pollino. Es un reino de humildad, de mansedumbre, en el que somos ovejas, corderos, palomas, que estamos dispuestos a ser perseguidos por nuestro Rey, que estamos dispuestos a aclamarle, a poner nuestros mantos para que Él pase, a prestar nuestro burro para que Él lo use. No queremos un rey
glorioso ahora. Nuestro Rey vendrá glorioso. Sí, Jesús vendrá glorioso. Tenemos que hablar de cómo se equipara el retorno de Cristo con la entrada triunfal y cómo se cumplió la destrucción de Jerusalén, por la cual Jesús lloró. De eso vamos a hablar. Pero hoy quedémonos aquí. Mi Rey es un Rey humilde, un Rey manso, que dijo lo siguiente: aprendan de mí, así dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y lleven mi yugo sobre ustedes. Llevemos entonces el yugo de Jesús. El yugo es esa viga que nos une a Él para que no podamos irnos en otra dirección más que donde Él va. Y ese yugo es, según las palabras de Jesús, la humildad y la mansedumbre, como Él entró montado en un pollino en la ciudad que había de asesinarle y sin embargo siendo un rey verdadero, Rey de reyes y Señor de señores.